as I go, to anywhere I flow. Sometimes I believe, at times I'm wishing no. Clonación. Clonar significa copiar. En el campo de la biología tiene varios significados dependiendo del nivel en que se aborde. Clonar a nivel molecular significa obtener copias de genes o simplemente de segmentos de ADN, lo cual se logra mediante transfección del gen y reproducción posterior de la bacteria transfectada en un medio de cultivo, a partir del cual se aísla la muestra de los genes reproducidos o mediante técnicas de PCR. A nivel de organismo, significa copiar organismos completos. En el caso de los microorganismos que se reproducen asexualmente, este proceso se da de forma natural. En cambio, en animales pluricelulares superiores, clonar es obtener una copia del organismo adulto a partir de cualquiera de sus células. No hay que confundir el proceso de clonación con un procedimiento que se ha venido usando para obtener hatos de ganado de alto registro, que consiste en que cuando el cigoto comienza la segmentación para formar la mórula, las células son separadas, gemelación artificial, lo que ocasiona que cada una inicie el desarrollo de un embrión completo y así obtienen varios animales idénticos, gemelos monocigotos, que son trillizos, quintillizos, sextillizos, etc. En este procedimiento solo están provocando un fenómeno que de forma natural ocurre, aunque con menos frecuencia. A estos animales les han llamado clones, pero en realidad no lo son porque no son copias de un animal adulto. Hubo revuelo en el ambiente científico y no científico cuando Ian Wilmut, del Instituto Roslin de Edimburgo, comunicó que habían logrado una oveja por clonación a partir de una célula diferenciada de un adulto, la oveja Dolly. ¿Por qué Dolly es un verdadero clon? Porque la mayoría de su material genético se obtuvo de una célula diferenciada de la glándula mamaria de una oveja adulta, y por lo tanto, la Dolly adulta debió ser una copia idéntica de la oveja donadora. ¿Cómo la hicieron? A la célula diferenciada se le extrajo el núcleo, con los cromosomas, y se trasplantó en un óvulo sin núcleo. Para ello debieron sincronizar el ciclo celular de ambas células. Este cigoto artificial fue implantado en el útero de una madre sustituta que llevó el embarazo hasta su término, del que nació la oveja Dolly. Dolly tuvo 3 madres, la que donó el óvulo, aportó el ADN mitocondrial y un citoplasma totipotente, la que donó la célula adulta y aportó una dotación diploide de ADN, y la que llevó el embarazo, que genéticamente no contribuyó con nada. La importancia de este experimento fue que se demostró que bajo al menos ciertas circunstancias es posible reprogramar las células diferenciadas para que funcionen como células totipotentes, es decir, que no solo las células madres embrionarias son capaces de generar un organismo completo. Hasta la fecha, la clonación a partir de las células diferenciadas de individuos adultos no es un proceso que ya esté en uso para fines prácticos. Aún sigue en investigación, pues han surgido muchos problemas. Las posibles aplicaciones de la clonación son la reproducción de animales mejorados genéticamente con características altamente deseables. Incluso se ha pensado en la producción de órganos y tejidos para trasplante, aunque este último aspecto perdió importancia cuando se descubrió la potencialidad de las células adultas multipotentes. Genética humana. Incluye el conocimiento de todos los aspectos relacionados con la herencia humana, los mecanismos hereditarios descubiertos por la genética clásica, la estructura y función de las moléculas de la herencia, los ácidos nucleicos y los genes, por la genética molecular, la ubicación y función de los genes, por la genómica, la genética de las poblaciones y la expresión de los genes, por la genética del desarrollo u ontogenia, las enfermedades de origen genético, por la genética médica o medicina genómica, e incluso los aspectos legales de la genética. La genética clásica inicia con los trabajos de Mendel, quien logró establecer la existencia de genes dominantes y recesivos y los mecanismos por los cuales se heredan, lo cual quedó generalizado en sus 3 leyes, la de dominancia, la de la segregación y la de la segregación independiente. La genética clásica aportó el conocimiento de numerosas enfermedades de origen genético, algunas relacionadas con mutaciones genéticas y cromosómicas, otras con los cromosomas sexuales. El desarrollo de equipos de alta resolución y de técnicas de última generación, como la del ADN recombinante y la tecnología para la secuenciación del ADN, facilitó a la genética molecular dilucidar la secuenciación de los genes en el ADN humano o genoma humano.
Estos son algunos hechos relevantes que forman la historia de la genética humana. En 1866, la descripción de las leyes de la herencia de Mendel. En 1944, definición del ADN con el material de la herencia. En 1953, determinación de la estructura del ADN. En 1963, esclarecimiento del código genético. En la década de 1970, las tecnologías del ADN recombinante. De 1975 a 1977, descripción de las tecnologías para la secuenciación de ADN. En 1986, automatización de la secuenciación de ADN. En 1990, inicio del PGH, Proyecto del Genoma Humano, financiado por el gobierno de Estados Unidos. En 1995, inicio del PGH privado a cargo de la empresa Celera Genomics. En 2003, culminación de ambos PGH. Genoma humano. El ADN humano está formado por 3.200 millones de nucleótidos y aproximadamente unos 30.000 genes, de acuerdo con el proyecto del genoma humano, PGH, el cual se inició en 1990, patrocinado en su mayoría por el gobierno de Estados Unidos. Inicialmente fue dirigido por James Watson y luego por Francis S. Collins, director del Instituto de Investigaciones sobre el Genoma Humano de Estados Unidos. Contó además con la participación del Reino Unido, Francia, Alemania, China y Japón. En 1995, la compañía Celera Genomics anunció que llevaría a cabo la secuenciación del genoma humano en forma paralela al proyecto del gobierno de Estados Unidos, empleando una tecnología novedosa conocida como Shotgun. La culminación de ambos proyectos se anunció simultáneamente en abril de 2003. El PGH consistió en la secuenciación completa del genoma humano y en la elaboración de un mapa que ubica cada gen dentro de los 23 pares de cromosomas. Se logró más del 99% de la secuencia. El costo total del proyecto fue de $2.700 millones. Como resultado del PGH se obtuvo la secuencia completa de los 3.200 millones de nucleótidos, el mapa que ubica a los 30.000 genes y el análisis de 1.400 genes causantes de enfermedades monogénicas. Se demostró que los seres humanos compartimos 99.9% de esta secuencia y solo el 0.1% restante varía entre cada individuo. Las variaciones más comunes son los polimorfismos de un solo nucleótido, conocidos como SNP, spins. Esto significa que, por ejemplo, dentro del mismo gen unos individuos pueden tener timina y otros guanina. Estas variaciones dan como resultado las características genómicas únicas de cada persona. Aplicaciones del PGH son: comprender la evolución de la especie humana mediante la genómica comparativa, desarrollar estrategias para predecir, prevenir y combatir enfermedades, identificar las enfermedades más comunes entre las distintas razas. Surgieron otros proyectos sobre el estudio del genoma humano. 1. El proyecto internacional del HapMap, mapa de haplotipos. Su meta principal es identificar las variaciones genéticas causantes de la predisposición a padecer enfermedades comunes, como asma, cáncer, diabetes y enfermedades cardiovasculares, así como derivar aplicaciones prácticas de este conocimiento. 2. Desarrollo de la enciclopedia de los elementos del ADN, ENCODE, liderado por el Instituto de Investigaciones sobre el Genoma Humano de los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos. El objetivo principal es identificar y localizar todos los genes que codifican para proteínas, que tendrá como aplicaciones la predicción del riesgo potencial para enfermedades y el desarrollo de nuevas estrategias para la prevención y el tratamiento. 3. Genómica química. Su propósito es dilucidar las vías metabólicas con mayor precisión, basándose en las características químicas de cada molécula, en relación con su capacidad de interactuar con determinados genes. 4. Genomas para la vida. Programa del Departamento de Energía de Estados Unidos, enfocado a microorganismos. Su meta principal es el desarrollo de modelos computacionales capaces de describir y predecir las respuestas de los microorganismos a cambios en el ambiente a nivel de genes. Permitirá utilizar las capacidades de los microbios para sobrevivir en ambientes extremos y ante cambios drásticos. 5. Genómica estructural. Identificación sistemática de la estructura tridimensional de las proteínas. Tendrá una aplicación para el diseño exacto de moléculas
de los nuevos fármacos y para el diagnóstico y tratamiento de enfermedades. La ciencia del genoma humano continuará avanzando, sin embargo, hay un largo trecho que recorrer, pero los beneficios prometen mejorar la calidad de vida humana. Medicina genómica. Genómica es el estudio de los genes, de sus funciones y de sus relaciones entre sí y con el medio ambiente. Actualmente la base de datos alimentada por la secuenciación del genoma humano proporcionará una plataforma sólida de donde se impulsarán investigaciones que impactarán diferentes áreas, en especial la medicina genómica. Será posible conformar el perfil genético de diversas poblaciones, que permitirán distinguir la frecuencia de algunos rasgos genómicos individuales o variaciones genéticas, SPINs, lo cual tendrá valor sobre los procedimientos terapéuticos de las enfermedades comunes de origen genético, pues será posible identificar las secuencias que confieren propensión a enfermedades como tuberculosis, cisticercosis, infección por virus, asma, Alzheimer, hipertensión arterial, obesidad, diabetes, cáncer, etc. La medicina genómica dará como resultado una práctica médica más individualizada, predictiva y preventiva. Así, será posible mediante el perfil genético de cada individuo ofrecerle un diagnóstico en forma presintomática, es decir, darle a conocer las enfermedades que pueden desarrollar debido a su herencia familiar y poblacional. Se vislumbra a nivel personal y social que a largo plazo el costo económico de la medicina predictiva y preventiva será menor que el de la correctiva. En junio de 2005, el IMEGEN inició el proyecto Diversidad Genómica de la población mexicana con el objetivo principal de determinar variaciones genéticas comunes en la población mestiza y comparar regiones diferentes de México. Los resultados se entregaron el 11 de mayo de 2009 a través de la publicación del artículo Mapa del Genoma de Poblaciones Mexicanas. Los beneficios de generar el mapa genómico poblacional consisten en mejorar el diseño y análisis de estudios para buscar genes asociados a enfermedades comunes y complejas. Terapia genética. Existen enfermedades graves e incurables cuya causa es un solo gen defectuoso. Este gen ocasiona que un órgano o un tipo de célula sea incapaz de funcionar normalmente. En la década de 1970, en Texas, David Vetter, un niño que nació con inmunodeficiencia severa combinada, SID, parecida al SIDA debido a un error en un solo gen, por lo cual su sistema inmune no puede elaborar las células T y B. Cuando tuvo conciencia de su problema, pidió un trasplante de médula ósea. El trasplante se realizó en octubre de 1983 y el tratamiento pareció funcionar por un corto tiempo. Sin embargo, contrajo una infección que su sistema inmune no pudo controlar y murió en enero de 1984. 7 años después, se puso a prueba la terapia genética, que se usó para tratar a la pequeña Ashanti con la misma enfermedad que David. Se extrajeron del cuerpo de Ashanti células dañadas y se cultivaron para introducirles la versión corregida del gen mediante un vector vírico no infeccioso. Las células así transformadas se reintrodujeron en el cuerpo de Ashanti. Así, Ashanti, de apenas 4 años de edad, se convirtió en la primera paciente en recibir terapia genética. La terapia genética es una técnica de la medicina molecular que consiste en la transferencia de genes sanos a las células para prevenir, curar o diagnosticar enfermedades. Es aplicable también al tratamiento de enfermedades actualmente incurables como cánceres, determinadas patologías infecciosas como hepatitis o SIDA, cardiovasculares como hipercolesterolemia y aterosclerosis, enfermedades neurodegenerativas como el Parkinson y el Alzheimer o crónicas como la artritis reumatoide. Las terapias genéticas pueden ser somáticas en células no germinales y germinales para evitar la transmisión de enfermedades genéticas. Se disponen de 2 técnicas para lograr la introducción de genes en las células que han sufrido daños. 1. La técnica ex vivo. Consiste en extraer las células afectadas del organismo, modificarlas in vitro mediante cultivo y posteriormente reimplantarlas en el organismo sin daño alguno por medio de un vector retrovírico. Con esta técnica, la más aplicada en el tratamiento de diversos tipos de cáncer, el riesgo de rechazo es mínimo. Y la segunda técnica, que es in vivo, consiste en administrar al enfermo el gen corrector transportado por un vector directamente en las células dañadas. Los vectores
más usados son los retrovirus y los adenovirus. Para el tratamiento de células cancerosas, los adenovirus han resultado ser los mejores vectores en la introducción de genes activadores de drogas dentro de dichas células, pues estos genes codifican enzimas que convierten prodrogas en metabolitos citotóxicos letales para las células tumorales en proliferación. Desde sus inicios, la terapia genética ha avanzado, sin embargo, quedan aún muchos problemas técnicos por superar, como la muy baja eficiencia que se alcanza al insertar los genes terapéuticos por medio de vectores virales, ya que estos infectan a las células del cuerpo de manera inespecífica. También que el virus deposita el gen en cualquier parte del ADN, lo que puede ocasionar una interacción negativa con otros genes. En 1911, Peyton Rose publicó un documento en donde trabajaba con un sarcoma de pollo que podía propagarse de una gallina a otra mediante la inoculación al hospedador de la misma cepa con fragmentos del tejido tumoral. En este documento, Rose describió que el tumor podía transmitirse de un animal a otro mediante un virus filtrable. Terminó que para describir a los genes patógenos que eran lo bastante pequeños para pasar por filtros que eran impermeables a las bacterias. El virus descubierto por Rose en 1911 fue un virus con RNA. Para finales del decenio de 1960 se descubrió que el virus similar se relacionaba con tumores mamarios y leucemias en roedores y gatos. Las partículas virales con RNA pudieron verse dentro de células tumorales y también en gemación de la superficie celular. Los genes causantes de los tumores en estas cepas endogámicas se transmitía por vía vertical, es decir, a través del huevo fecundado de la madre a los hijos, de manera que los adultos de cada generación siempre desarrollaban el tumor. Estos estudios proporcionaron evidencia de que el genoma viral puede heredarse a través de los gametos y transmitirse luego de una célula a otra mediante la mitosis. La evidencia indicó de la infección y la transformación por estos virus requerían de la síntesis de DNA. Howard Temmin sugirió que la replicación de los virus tumorales de RNA ocurren mediante un intermediario de DNA, un provirus que sirve como plantilla para la síntesis de RNA viral. Esta plantilla necesita DNA polimerasa dependiente de RNA. En 1970, David Baltimore, Temmin y Satoshi Mizutani descubrieron de la manera independiente una enzima con esta actividad. Baltimore examinó los viriores de dos virus tumorales de RNA, los virus de la leucemia del ratón de Raucher y el virus del sarcoma de Rose. Incubó una preparación de virus purificado con condiciones que promovieran la actividad de una DNA polimerasa. La preparación incorporó el precursor marcado de DNA con un producto insoluble en ácido que mostraba las propiedades de DNA. Se encontró que la enzima polimerizadora de DNA se sedimenta junto con las partículas virales maduras, lo que sugiere que era parte del virión mismo y no de la enzima donada por la célula hospedadora. Los resultados reforzaron la idea de que el RNA viral provenía de la plantilla para la síntesis de una copia de DNA, la cual tal vez servía como plantilla para la síntesis de mRNA viral necesario para la infección y la transformación. La evidencia del análisis genético indicó que podía aislarse cepas mutantes de virus que conservaban la capacidad para crecer en células hospedadoras, pero no podían transformar a la célula para que mostrara propiedades malignas. Harold Barmus, Michel Bishop, Dominique Stieghelin y sus colaboradores comenzaron con el aislamiento de cepas mutantes de virus del sarcoma aviar ASV. El gen causante de la transformación se denominó SRC de sarcoma. Para aislar el DNA correspondiente a las regiones eliminadas de estos mutantes, que se supone portan los genes necesarios para la transformación, se utilizó el RNA de los genomas de viriones completos oncógenos como plantilla para la formación de un DNA complementario, cDNA,
monocatenario y con una marca radiactiva para la cual se usó transcriptasa inversa. El cDNA marcado se unió con el RNA, obteniendo uno de los mutantes con la deleción. Los fragmentos de DNA que se formaron híbridos con el RNA representan las proporciones del genoma que se habían eliminado del mutante incapaz de inducir la transformación. Contenían el gen necesario para que el virus causara la transformación. Esos resultados indicaron que los genes transformadores del genoma viral, los oncógenes, no son genes virales reales, sino que celulares que captaron los virus tumorales de RNA durante una infección previa. La posesión de este gen derivado de la célula parece dotar el virus del poder para transformar a las mismas células de las que este gen se encuentra en condiciones normales. Ray Erickson y colaboradores identificaron el producto del gen SRC mediante los procedimientos 1. Precipitación de las proteínas de extractos de las células formadoras por anticuerpos preparados a partir de animales infectados con RSV y síntesis de la proteína con un sistema de síntesis proteínica libre de células con el gen viral como plantilla. Los resultados del estudio del RSV proporcionaron evidencia de que la mayor actividad del producto de un oncogen puede ser la clave para convertir una célula normal en una maligna. Se publicaron 3 documentos de distintos laboratorios que notificaban resultados similares. Mostraban que el oncogen de los carcinomas vesicales humanos que transformaban las células de NIH3TE es el mismo oncogen llamado RAS que portaba el virus del sarcoma de Harvey, un virus RNA tumoral de rata. Los diferentes tipos de cáncer que se desarrollan de manera espontánea en la población humana se debe a una alteración genética similar a los cambios de las células que se habían transformado por un efecto viral en el laboratorio. Las alteraciones en el mismo gen humano RAS puede proporcionar una gran variedad de tumores distintos. Para finales de 1982, 3 documentos adicionales de diversos laboratorios comunicaron cambios precisos en el gen de RAS humano que inducen a su activación como un oncógeno. El análisis de la secuencia de nucleótidos señaló que el DNA de las células vesicales malignas se activa como resultado de una sustitución de base dentro de una región codificada del gen. Ambos carcinomas vesicales humanos estudiados contienen DNA con la misma alteración, un nucleótido con guanina en un sitio específico en el DNA de un protogen que se había convertido en una timidina en el oncógeno activado. Esta sustitución de base produce la reposición de una valina por una glicina como el 12º residuo de aminoácido del polipéptido. Harvey reveló una alteración en la secuencia de bases que afectaba justo el mismo codón que se modificaba en el DNA de los carcinomas vesicales humanos. El gen RAS humano es un protogen que, como SRC, puede activarse mediante la unión de un promotor viral. Por lo tanto, RAS puede activarse para inducir la transformación por 2 vías diferentes: un aumento de expresión o una alteración de la secuencia de aminoácidos de un polipéptido habitual. La búsqueda de virus como una causa de cáncer condujo al descubrimiento del oncógeno, lo cual dio lugar al conocimiento de que este es una secuencia celular que adquiere el virus, lo que al final llevó al descubrimiento de que el oncógeno puede provocar cáncer sin la participación del genoma vírico.